Hola, soy Eugenio Echeverría. Durante muchos años estuve dirigiendo un proyecto que se llama Border, que en su última etapa trabajó activismos culturales y ahora estoy haciendo producción de obra. Yo creo que sí, que el arte seropositivo ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la comunidad LGBT, la comunidad gay y la comunidad seropositiva, independientemente del contexto LGBT, ¿no? Porque hay comunidad seropositiva que no tiene nada que ver con lo gay. Pero sí es cierto que el arte seropositivo está muy atravesado por la cultura gay. Y no es lo mismo cómo nos autorrepresentábamos en los 80s, en los 90s o ahora, ¿no? Donde a lo mejor ahí se trabajaba desde una normatividad o normatividad mucho mayor en términos, por ejemplo, de la construcción del deseo. Estoy pensando en algunas piezas. Y también era una época mucho más radical. En los 80 las personas morían de SIDA, entonces las representaciones pedían a gritos una confrontación mucho más radical, menos reflexiva, era mucho más política y confrontativa. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de taller de documentación visual. Y ahora yo siento que lo que encontramos son proyectos que con excusa o como detonante, o entendiendo el VIH-Sida como detonante, reflexionan sobre cuestiones de lo social y de los hábitos, por así decirlo, y de la idiosincrasia gay, ¿no? Entonces, pensar a lo mejor en relaciones sexoafectivas, pensar a lo mejor en el tema del estigma, pensamos a lo mejor en cuestiones también de hábitos sexuales, liberación sexual. Hay como ciertos temas que sí, que nacen del VIH-Sida, pero que ya no estamos solo hablando de eso cuando hacemos arte seropositivo. Esta pregunta me parece muy interesante y cuando la leí pensé que las diferencias no son necesariamente intergeneracionales, sino interestatales o interurbanos rurales, porque es tan radical cómo se vive, ya no solo la homosexualidad o el VIH, cómo se vive lo sexoafectivo dependiendo del lugar en el que te emplaces. O sea, la Ciudad de México no solo es una isla de derechos, que esto lo hemos oído mucho cuando hablamos desde lo LGBT, pero también es una isla de avance de procesos y les llevamos varias décadas a las personas que viven en zonas rurales. Porque, o no rurales, es que no hace falta pensar que nos estamos hablando del rancho, o sea, pueblos o ciudades de provincia tienen otra percepción de lo sexoafectivo. Y esto impacta en todo, o sea, desde cómo se realiza el cruising, las amenazas del cruising, o sea, tú haces cruising en Cuautla y viene la policía. Eso en Ciudad de México no pasa. Viene la policía y te lleva al Ministerio Público, te asaltan, te persiguen, es que lo vi con mis ojos, te persiguen en bicicleta. ¿Se me explico? Y además no a mí no me van a perseguir, van a perseguir a la Jotita, ¿sabes? Eh, entonces, con el VIH-Sida pasa exactamente lo mismo. Hay, en la Ciudad de México, la mayoría de personas tenemos mucha claridad en que este es un diagnóstico que nos va a acompañar toda la vida, pero que no compromete nuestra salud física ni mental, ni siquiera nuestra salud social, ni siquiera nuestra salud sexual ni sexoafectiva. Nos vamos a poder relacionar, vamos a poder vivir exactamente de la misma manera. Pero tenemos esa conciencia porque varios de nuestros amigos también son positivos antes que nosotros y nos lo dijeron, o porque tenemos un acceso a información, o porque ya se ha debatido mucho en los lugares donde trabajamos, los lugares donde nos insertamos. Pero claro, eso nosotros, hay otras personas también de la Ciudad de México que no tienen ese acceso a esa información, que lo viven desde el tabú, desde el miedo, etcétera. Entonces, creo que la única manera de ver diferencias en cómo vivimos el VIH vuelve a ser una cuestión de clase, vuelve a ser una cuestión rural-urbana, vuelve a ser una cuestión también muchas veces incluso racial. Entonces, es muy complejo, pero hay muchísimas diferencias, hay demasiadas diferencias. Justo ayer estaba observando esta página web, hivtravel.com, y siguen habiendo países donde no podemos viajar. O sea, punto. Nosotros no podemos ir a Emiratos Árabes Unidos. No podemos. No te van a hacer una prueba, pero no puedes llevar medicamento. Entonces, o vas y te arriesgas y dices que ese medicamento es para el bipolar,
o que no te la van a creer. O nada, o si tú quieres pedir una visa de trabajo en Kuwait, en Oman, es que no te la van a dar porque te van a pedir una prueba. Es más, algunos de estos países, si tú contraes VIH, estando dentro y se dan cuenta, te deportan. Entonces, no es intergeneracional, es casi interpersonal, ¿no? Depende, como siempre, el privilegio y la presión siempre depende de los factores de raza, clase, nacionalidad, género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una ecuación lamentable con unas variables que ya son cansadas de observar y de atender, pero pues que ahí están y van a seguir estando, ¿no? Yo creo que el parteaguas, el gran parteaguas de los modelos de gestión institucional del VIH-Sida, tanto a nivel social, político, como a nivel médico-científico, evidentemente tiene que ver con el tratamiento tripartito antirretroviral del 96. O sea, ya cuando empezamos con la terapia tripartita, que ahí cambia totalmente y radicalmente la percepción del VIH porque deja de ser mortal para pasar a ser crónica, y entonces todos los activismos enloquecen, en el buen sentido del término, para lograr el acceso universal. Y eso se da entre el 96 y el 2001, creo, empieza en diferentes países occidentales, bueno, también países africanos, a garantizarse el acceso universal. Entonces, eso cambia los activismos, cambia la experiencia seropositiva, cambia la relación del Estado con la comunidad LGBT y más específicamente con la comunidad seropositiva, cambia la relación de la persona seropositiva consigo misma, con su entorno, con los otros maricas serodiscordantes. Eso es un parteaguas en nuestra historia, porque si no, pues aquí no habríamos 4, habríamos menos, estaríamos muertas. Entonces, sí, eso es muy impresionante. Y, y nada, lo único que los activismos se han encargado de a la fecha ahora, aparte evidentemente de cuestiones como el estigma, de cuestiones como promover ciertas lógicas de indetectable igual a intransmisible, etcétera, es asegurar que esa cobertura no se pierde. Es asegurar que esa cobertura no se pierda. Ahorita con la pandemia ha sido muy curioso y yo me he preguntado, digo, bueno, ¿cómo puede ser que haya habido desabasto de medicamentos anticancerígenos para niños y a nosotros no nos hayan dado cuello? ¿Sí me explico? Y también tiene que ver con que los activismos maricas seropositivos somos muy pesados. Somos muy pesados porque, pues porque también, pues porque nos han hecho mucho daño a lo largo de la historia y no vamos a dar un paso atrás. Entonces estamos así, ¿sabes? O sea, cualquier cosita nos brincamos luego, porque lo que hay detrás sabemos que es la muerte, porque sabemos que la sociedad tiende a querernos matar. Y lo hemos visto, lo estamos viendo con el cristal. El cristal no es una droga menor, y qué casualidad que sea una droga que afecta tanto a las personas gays. Digo, tampoco creo en teorías de conspiración, me da mucha hueva plantear las cosas de manera tan simplista, pero sí creo como el cristal el consumo de cristal se está generalizando de una manera tan radical, sí tiene que ver con violencia sistémica, sí tiene que ver con homofobia interiorizada y sí tiene que ver pues sí, con estas dos cuestiones, ¿no? Yo creo que lo que aprendimos de la pandemia del VIH-Sida se nos está olvidando. Y eso a mí yo lo veo cada vez más claro. Yo estoy obsesionado cuando reflexiono que de todas las siglas LGBT y Q, quitando a los bisexuales, que los bisexuales, la verdad, a veces parecen un holograma y apenas están empezando a visibilizarse más, y los intersex, su activismo es muy concreto, muy específico y muy entre ellos, pero de las siglas LGT somos la menos politizada. Y eso me preocupa y me entristece, porque por eso luego somos más vulnerables a cosas como el cristal, ¿sabes? Porque no tenemos un trabajo comunitario, no hemos sido capaces de sostener un trabajo comunitario que nos vincule los unos con los otros. No hemos sabido transformar nuestro anhelo humano afectivo
en prácticas concretas comunitarias o de vínculo, y hay mucho aislamiento, hay mucho individualismo, y eso nos hace daño como seres humanos. Entonces, si nos comparamos con las lesbianas, por ejemplo, las lesbianas, al compararnos con ellas nos damos cuenta que están súper arraigadas en los feminismos. Y sí, hay feminismos discordantes, hay feminismos que se tensionan entre sí, pero están adscritas a una ruta, a una hoja de ruta, a una acción, a unos preceptos políticos. Y lo tienen clarísimo. Y desde ahí están, yo no diría que empoderadas, es una palabra que no me gusta nada, desde ahí están vivas y presentes y fuertes y constantes y en diálogo y en unidad. Unidad es una palabra clave en todo esto. El transfeminismo es radical, o sea, nunca hemos visto un movimiento transfeminista tan activo, tan vivo, tan presente, tan marcado como ahora. ¿Y cuál es el movimiento politizado gay? No existe. O sea, por un lado, unos maricas se adscriben a lo queer, otros maricas se autodefinen como maricas, otros maricas nos adscribimos o nos gusta interiorizar algunas cuestiones de la metodología feminista o transfeminista, pero no hay un movimiento gay. Y los movimientos anti-SIDA de los 80s fueron, como continuidad a los movimientos de liberación LGBT, fueron un momento brutal de politización y de unidad y de hermandad que hemos perdido. Y yo creo que mucha gente busca esa hermandad en estas sesiones de cristal, en las orgías, o sea, lo estamos buscando en los lugares no equivocados, porque también ahí se dan vínculos, pero son vínculos que también son muy superficiales, aunque parecen muy profundos, son muy de fuegos artificiales. O sea, había un amigo que me decía, no, es que el cristal es una práctica política o el chemsex es una práctica política porque lo que ahí sucede genera mucha unidad. Digo, a ver, espérame. Cuando tú te vas a dormir, espérame, culera, cuando tú te vas a dormir y te despiertas 2 días después, levantas el teléfono y le preguntas al que le metiste el puño, ¿cómo estás? No, no tienes su teléfono, te vale verga. Y si te le cruzas por la calle, lo más probable es que no tengas cojones de darle un abrazo. ¿Sí me explico? Darle un abrazo, darle un beso y decirle, oye, tío, ¿cómo te ha ido? Entonces, eso no es unidad, eso es consumo de cuerpos. Entonces, a mí no me vengas con hostias, porque te metes un pase, te metes un fume y te metes una verga. Y si esa verga tiene nombre o no, te da igual. Entonces, eso no es unidad, no es activismo, no es práctica sexoafectiva política, es fuga, evasión, disfrute, y no me parece menor. Perfecto, hagámoslo, llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, ¿dónde están los movimientos políticos de unidad gay? Los perdimos cuando fuimos ganando derechos. Es que es siempre la misma pinche historia. Ajá, sí. Entonces, si nosotros, o sea, fuimos ganando derechos en términos, primero, de integrarnos en la sociedad, pero solo desde ciertas prácticas homonormadas que ya todos conocemos y que a veces recurrimos a ellas porque nos conviene y también está bien. Es un recurso que hemos ganado y es accesible. ¿Por qué no lo vamos a usar para no ser violentados? ¿Vale? La homonormatividad sirve. Entonces, cuando nos conviene, entramos y salimos de la homonormatividad como una cuestión estratégica. Pero también ganamos el privilegio de que ya no nos morimos de VIH, de que el Estado destina fondos a nuestra supervivencia, tenemos acceso a todas las estructuras sociales, un buen homonormado hasta puede ser presidente del gobierno, lo hemos visto en algunos países, hay recompensas, amigas, si se aplacan hay recompensas. Entonces, todo eso es muy, muy interesante, pero a medida que hemos ido ganando derechos, nos hemos ido despolitizando y nos hemos ido desuniendo, que yo creo que es lo más grave. Porque entonces sí, hay una avidez y una necesidad de pertenecer que no estamos sabiendo gestionar, canalizar. Y sí, hay células, hay grupos, pues esto que estamos haciendo en este momento, hay comunidades, etcétera, pero nosotros porque estamos muy sobres y nos esforzamos mucho por conservar esos vínculos y por conservar ese diálogo y por estar presentes y por seguir abriendo nuestro corazón porque no es fácil y todo. Pero porque nosotros nos dedicamos a esto. Si tú eres contador y vives en Veracruz, que es mucho más difícil que puedas tener estos vínculos entre tus hermanos maricas y los necesitamos, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que sería, para mí es algo nodal, hay que repolitizarnos y sería bonito, pero pues es bien difícil. Estas cosas a veces se dan más por generación espontánea que por voluntad de los miembros.